Every moment in our life matters. Each of us are given millions of moments to maximize what we have or to waste what we have. We are called to own every moment. Owning the moment means we don't waste our time. We don't waste our resources. We don't waste what's given to us. We don't wait for something better to come. Owning the moment means seizing what you have. It means taking what's in your hand and doing the best that you can with it. We have to own the moment. Hello. Buenas tardes. Por alguna razón yo no los escucho. ¿Qué estado? No escucho. Hello, can you hear me? I got you, Willie. I can't hear you, Brian. I don't know if you can hear me. I can't really hear none of you. Gonzalo, ¿me escuchas? Yo no te escucho. Leí tus labios que dijiste te escucho perfecto, pero yo no te escucho. Déjame desconectar mis AirPods a ver si ese es el problema. Sigo sin escucharte. Willie, can you hear me? Gonzalo, me voy a desconectar y conectar otra vez. Perdón, Gonzalo. No escucho. No, still can't hear. Nada, mi amigo. Ok, vamos a ver. I hear something, man.
¿Quién se está muteando ahí? Okay, Brian, you hear me? Yes. ¿Cómo estás? Ahora sí. Willy. Willy. Ya te puedo escuchar. Perfecto. Let's go, somebody. Willy. Okay, Brian, you hear? Yes. Okay, well. Okay, costó un poco, pero ya logramos conectarnos. We had a little troubleshooting, Brian, but we're ready to go. All right. Brian, nos conocimos en Hilson, en la conferencia de Nueva York, y me hablaste de tu escuela de liderazgo. So, Brian, we met at Hillsong Conference in New York, and you Right. told me about the school, and let's hear something. Let's hear something about the school. Well, the school was started by Jonathan Domingo. La escuela fue iniciada por Pastor Jonathan Domingo. And he wanted to start a school that was more practical than academic. Y él quería comenzar una escuela que fuera más práctica que académica. So he wanted to develop leaders that could graduate and be ready to serve in leadership positions. Quería levantar a estudiantes que se graduaran y ya estuvieran listos para el ministerio. So the school is 70% practical and 30% academic. Entonces la escuela es 70% práctica y 30% académica. Ok. Y esta escuela, esta preparación, cuéntanos, ¿en qué consiste lo práctico? What is the practical about the school? So we do 4 things in the school. Hacemos 4 cosas en la escuela. The first thing is we do devotions every morning led by the students. Número 1 es que tenemos un devocional, una réplica de la experiencia del domingo todos los días que lo dirigen los estudiantes. So students are getting experience leading worship or teaching or hosting or running cameras. Entonces los estudiantes están practicando todos los días en dirigir la música, la alabanza, predicación, las cámaras, siendo anfitriones, MCs, proyección. So when they go back home, they'll already have experience leading a church service. Entonces cuando regresen a su casa, ellos ya tienen un año de experiencia liderando a un servicio. The second thing we do are normal classes where we teach them the Bible, we teach them theology, leadership. Lo segundo es que tenemos clases donde hablamos de liderazgo, la Biblia, teología. And then the third thing we do is we take those subjects and we put them into practice. We have workshops where they practice those things that they're learning. Lo tercero es que tenemos los talleres donde la clase previa se convierte en una clase de taller. Lo que estudiaste ahora lo practicas. Eso es en las And then tardes. the fourth thing we do is we have them serve on the weekends. They serve in our weekend services and they help in all areas. Y número 4 es que
están involucrados sirviendo en la experiencia del domingo. So most of what they're doing is hands-on. They're getting real life experience in ministry. Entonces, la mayoría del tiempo los estudiantes están con las manos en práctica. ¿Cuál dirías que es el nivel de certeza que tienen con respecto a su llamado? Cuando llegan a la escuela, ¿saben lo que van a hacer? What would you say, Brian, as a student, the certainty of their calling when they arrive to the school? That's a great question. We try to attract leaders that already have a sense that they want to serve God with their lives. Qué buena pregunta. Nuestra meta es atraer a líderes que ya tienen un sentido a dónde quieren llegar, que ya saben poco de cuál es su llamado. So compared to like a Bible college or a normal Bible school where you're really discovering yourself, we try to cater this school towards those that, already feel like they want to serve God with their lives. Comparado a un instituto bíblico donde más que nada te encuentras a ti mismo, queremos nosotros a través de este programa atraer a jóvenes que ya tienen una base sobre su llamado. Esa base que tú me comentas, ¿cuál sería el proceso de maduración? ¿Cómo lo llevas? ¿Tienen alguna persona con la que están trabajando constantemente acerca de su progreso? ¿Rinden cuentas? ¿Hacen preguntas? ¿Cómo desarrollan ellos ese proceso? ¿Cómo aumentan esa base? So speaking of that solid ground that the students arrive with, the calling, the start point when they arrive, what would you say it's the process for the student to mature in that base, in that beginning? What would you say? Do they have mentoring, weekly mentoring? How do they grow? How do they keep discovering that they made the right decision? You're talking about after they start the school or before? Estás hablando después, ya que empezaron la escuela, o antes de que llegan. Both. Both, de las dos. Yeah. So how we attract leaders is when students apply, we have them give us a lot of references because we want to see that they're already serving in their local church. They're already discovering what their gifts are, and we want to hear that from their leaders. Entonces, lo que hacemos antes de aceptar su solicitud es pedimos muchas referencias. Queremos estar seguros de que ellos ya están sirviendo en una iglesia local, que ya están apoyando a sus líderes. I would say it starts there. Creo que diría que empieza ahí. Discovering your calling, it starts by getting involved with the local church, being under somebody else's vision, and discovering what God has for you. Creo que empiezas a descubrir tu llamado cuando estás plantado en una iglesia local y sirviendo a una visión que no es la tuya. And then when they start the leadership school, it's intense. It's 1 year. It's fast-paced. It's not easy. Entonces, ya que llegan aquí a la escuela, es un año intenso. Es un paso rápido,
y no es nada fácil. So if maybe in their heart they thought they were called to ministry, they'll find out real quick after the school whether it's something they want to stick with or not. Entonces, ya que llegan a la escuela, al ver el paso que se lleva y el estándar que se maneja, descubren muy rápido si realmente querían eso o no. But we do encourage them. Pero sí los animamos. Los animamos. We tell them, during your time here at the school, mientras estés aquí en la escuela, nobody is going to believe in you more. Nadie va a creer más en ti. Nobody is going to push you more. Nadie te va a empujar más. Nobody's going to fight for you more. Y nadie va a pelear más. So even though the program is very difficult, we constantly remind them that we're there for them and we're going to pick them up if they fall. Entonces les recordamos, nadie va a hacer eso más que nosotros. Entonces cuando están aquí en el programa, nosotros somos aquellos que les decimos, si tú te caes, nosotros estamos aquí para levantarte. Bueno. ¿Eso tiene que ver contigo? ¿Tiene que ver con lo que te sucedió a ti? Para llegar a ser ingeniero. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Eso tiene que ver, digamos, todo este proceso, cómo lo alientan, el creer las personas, tiene que ver con un proceso que él tuvo antes? ¿Fue así con él? Brian, what you're applying to the students to encourage them, to believe the best, fight for them, does that has to do with you? Did someone did that to you in your process? Absolutely. Absolutely. I had leaders in Bible college when I first started out in ministry that believed in me and gave me the space to grow, and so we try to give our students that same platform to succeed. Tuve maestros en mi instituto bíblico que me dieron oportunidad, que me animaron, entonces tratamos de replicar eso y dar ese mismo espacio a otros estudiantes. You know, we're trying to teach them about, you know, how to take risks, how to grow, how to increase their capacity, and we know that failure comes along with that. Estamos enseñándoles a los estudiantes cómo tomar riesgos, cómo incrementar su capacidad. Y sabemos que al tomar estos pasos, fallar viene en el paquete, viene en el combo. Y ese proceso que en el que estamos trabajando, en el que tú estás trabajando con los muchachos, ¿cuán importante crees que es el poder descubrir sus fortalezas y esas debilidades? Brian, in the process you're talking about in this program, how important is to know their strengths and their weakness? You know, when you're starting out, it's harder to know what those things are. When you're starting out in leadership and you're starting out in ministry. Cuando empiezas es muy difícil saber eso. Cuando empiezas es muy difícil saber tu fortaleza y tu debilidad. You know, I think the older you get, the more experience you have, the more you are sure about yourself. You know, what your strengths are and what your weaknesses are. Pero entre más pasa el tiempo, entre más mayor eres, empiezas a estar más confiado de saber con exactitud cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. So, you know, most of our students are late teenagers, early 20s. You know, they're still discovering so much about life that, you know, we give them that space to discover what their strengths are and what their weaknesses are.
Muchos de nuestros estudiantes están en sus principios de 20, en sus 20, algunos todavía 18, 19. Entonces, les damos espacio para que descubran sus fortalezas y debilidades. So again, that's part of the reason why we encourage them to take risks, to fail, but to learn from those failures, because you know, so much of discovering who you are comes through failure and learning from those failures and getting better from them. Y otra vez, por eso damos tanto espacio a que los jóvenes tomen riesgos dentro de este año, porque es ahí donde empiezas a descubrir qué es lo que haces bien y qué es lo que haces mal. Con respecto a lo que hace bien, ¿qué podemos decirle a los chicos cuando hacen algo bien? ¿Y qué podemos decirle a los chicos cuando hacen algo mal? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo conversas? ¿Cómo lo aumentas? ¿Cómo lo disminuyes? Buena pregunta. So Brian, he's talking about how do you react to a student who is doing great at anything, and then how do you handle it when someone's doing bad? Yeah, I think Willie knows the answer to this question because we talk about this a lot as a school staff. Dice que probablemente sé la respuesta porque en las juntas de staff siempre hablamos de este tema. So, you know, there's important things to consider with our school that, you know, in order to answer the question. Hay ciertas cosas que podemos considerar como escuela para poder responder esa pregunta. You know, I said at the beginning that most of the school is practical rather than academic. Y dije al inicio que la escuela era más práctica y no tanto académica. So the students that are doing well are students that are growing in their character, not just in their intellect. Entonces los estudiantes para nosotros que están creciendo, el éxito o al ganador nosotros lo vemos en carácter, no solamente en intelecto. So we kind of determine how a student is doing based on their character, not based on their performance on a test. Entonces nosotros definimos si un estudiante va bien basado a su carácter y no basado a una calificación de un examen. So with that said, one of our core beliefs as a school is we focus on the students who are doing well rather than the students who are not doing well. Entonces, uno de nuestros valores nucleares es de que nos enfocamos en los estudiantes que están creciendo en carácter y no nos enfocamos en el estudiante que está teniendo un desempeño erróneo o equivocado en su carácter. Now, of course, we care about every student that comes through the school. Ahora, queremos decir, nos importa todos los estudiantes que pasan por la escuela. But as a leader, when you see a student who doesn't seem to care, doesn't seem to want to reach their potential, you know, you want to fix them. Pero también, si hay un estudiante que no le importa, su carácter no está avanzando, a veces lo ves y dices, lo quiero arreglar. And you can end up spending a lot of your time taking a below average person and making them average at leadership. Y puedes pasar mucho tiempo invirtiendo en una persona que está bajo el nivel y que se convierta a
nivel normal. So something we try to do is instead, let's take that extra time and let's take the students that are doing well and let's make them great. Pero nosotros decidimos lo contrario. El tiempo que tenemos para mentorearlo se lo damos a aquel estudiante que está elevando su carácter, que ya es de los mejores, los tomamos y los tratamos de llevar a un nivel más grande. So instead of having a culture of negativity that's built on punishments, Entonces, en vez de tener una cultura negativa que se basa a castigo, ok, si no te comportas, ese es tu castigo, we create a culture of encouragement that is built on rewards and opportunities. creamos, en vez de esta cultura negativa, una cultura de agradecimiento, recompensa y oportunidades. Como me parece fantástico. Y esa cultura, después los chicos la transfieren. ¿Cuál es tu feedback con respecto a eso? En su núcleo, a dónde vuelven, dónde sirven. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Esa cultura, la cultura de recompensas, esa cultura positiva, cuando ellos salen de la escuela, ellos la transfieren al lugar de su servicio. ¿Cuál es el feedback? ¿Qué es lo que te han comentado al respecto? So, Brian, this culture of reward and positivity, when they go back to their church, do they take that DNA? What's the feedback that you've gotten from these students that have returned to different places with this new culture? I love that question because we get students from different countries, different cultures, different churches, and we want to add value to each of them when they go back home. Amo esta pregunta porque nosotros tenemos estudiantes de diferentes países, diferentes culturas, y cada estudiante que llega a escuela de liderazgo, nosotros queremos agregar valor. So that's why we focus on their character and we focus on their values. Por eso nos enfocamos en carácter y valores. So that wherever you go, whether you step into a healthy environment or an unhealthy environment, entonces, si regresas a un ambiente sano o a un ambiente tóxico, if you have good core values inside of you, then you can add value wherever you are. Si tú te llevas valores buenos donde quiera que tú llegues, ya sea tóxico o sano, tú vas a poder agregar valor. Here's a practical way, for that to make sense, to make more sense. Este es un ejemplo práctico, a ver si hace un poco más de sentido. We've been asked by other students to start other leadership school campuses. So not just have one location, but to have multiple leadership school locations. Nos han preguntado estudiantes que si podemos abrir otros campus de escuela de liderazgo. And we've been asked, when are we going to put everything online and have an online program? Y nos han preguntado, ¿cuándo vamos a irnos a escuela en línea? ¿Cuándo vamos a tener estos programas ya en línea? And I've always been very hesitant of doing those things. Y siempre he estado un poco dudoso de hacer este tipo de cosas.
because one of the best things that our students experience is being in our culture, experiencing it for themselves. Porque una de las cosas más positivas que te sucede en la escuela es estar dentro de la cultura, experimentarla al día a día. It's good to give them the values in a class and for them to write them down. Es bueno dar valores en una clase y que los escriban, but it's so much better to see it and experience it in real life. pero es mucho mejor verlo e experimentarlo en la vida real. So we hope that culture that we put inside of them, they take back home wherever they go. Entonces esperamos esta cultura que nosotros damos en este año, se la lleven a casa y la pueden aplicar de una manera sana. ¿Cómo se puede aplicar esa forma relacional, que definitivamente es la iglesia, relacional, todo es relacional? Nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con las personas, nos relacionamos con los necesitados. ¿Cómo podemos hacer eso, o qué idea te vienen a ti ahora de hacerlo en este entorno, en este nueva normalidad? How do you apply those relationship values that you teach in the school now in this new normal? Now in this new way of doing life? Within the quarantine, Yeah. the pandemic. Hablando de la pandemia, cuarentena. To answer your question, we haven't shut down our school through this quarantine. Para contestar esta pregunta, algo que decidimos hacer es no cerrar la escuela en medio de la cuarentena. And part of the reason why we did that is we wanted our students to know that in times of crisis, nothing is more important than leadership. Y el motivo por el cual decidimos no cerrar fue para dar una clase, un mensaje detrás del mensaje, que en tiempos de crisis lo más importante es liderazgo. In times of uncertainty, people need leaders to guide them and to help them move forward. Y en tiempos de incertidumbre, las personas necesitan líderes que los guíen. So our students are seeing how these values that we've given them play out in a real life situation like the pandemic that we're in. Y los estudiantes están mirando cómo estos valores pueden aplicarse en medio de esta situación tan real, la situación de la pandemia. For example, one of our core values is to remain flexible and be willing to constantly change. Uno de nuestros valores de la escuela es mantenerse flexibles para estar atentos a cualquier cambio. Well, that's something everybody is having to do right now during this quarantine. Eso es algo que todos tienen que hacer en este tiempo, en medio de la cuarentena. And, we're teaching our students that churches and businesses that already have a culture that encourages change, they haven't had as much of a difficult time during the pandemic. Y estamos mirando y enseñándoles a estudiantes que estos negocios o iglesias, organizaciones que tenían cultura de cambio, no batallaron mucho en navegar esta nueva ola de la pandemia en contra a otras iglesias o negocios, organizaciones que no tienen esta cultura de cambio, de flexibilidad.
Buenísimo. ¿Qué dirías que es importante, Brian? ¿Qué dirías tú que es importante mantener en esta flexibilidad? ¿Cuál es el punto de ser flexible? ¿Qué es lo que queremos lograr? What's the goal of being flexible? What's the point of being and maintaining yourself flexible? The point is change is inevitable, but growth is optional. El punto de por qué flexible es porque el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Times are going to change, people are going to change, circumstances are going to change. Personas, circunstancias y los tiempos van a cambiar. But it's only those who are flexible and creative that are to grow as things change. Pero solo son aquellos que son flexibles que van a crecer en medio de los cambios. I heard one leader put it this way, and I completely agree. Hay un líder que lo puso de esta manera y estoy completamente de acuerdo con él. You know, a lot of people are saying, I can't wait till things go back to normal. Personas están diciendo, no puedo esperar para que todo regrese a la normalidad. And this leader said, I don't want things to go back to normal. I want things to be better than normal. Y este líder dijo, yo no quiero regresar a la normalidad, yo quiero regresar aún mejor. In other words, let's find purpose in this season. Let's grow from it, and let's create a better future for those that are coming after us. En otras palabras, vamos a encontrar oportunidades en medio de esto y vamos a crecer en medio de esto. ¿Qué oportunidades has visto tú, Brian? ¿Qué oportunidades has visto tú para el liderazgo? What opportunities, Brian, have you seen lately during this pandemic? Well, I mean, I could give the heroic answer and, you know, talk about doctors and nurses who are, you know, literally putting their lives on the line. Puedo hablar acerca de la respuesta heroica de los doctores y los enfermeros que han salvado vidas. And I think it's important for us to recognize those frontline workers and just remember what they're going through and what we're not going through. Y creo que podemos reconocerlos en este momento y ver que lo que ellos están pasando, nosotros no lo estamos pasando. But for the majority of us, we're just stuck in our houses. Pero para la mayoría de nosotros solamente estamos encerrados en casa. So the things I'm seeing leaders doing are providing relief for the majority of us that are bored and waiting for this thing to be over. Pero para algo práctico para nosotros es que yo he mirado la oportunidad que los líderes han tomado, que han dado un descanso para los que están encerrados. For example, I know of some pastors, instead of teaching once a week now, they're teaching twice a week. Por ejemplo, he mirado a líderes para dar descanso, para dar palabra positiva, en vez de enseñar la Biblia una vez a la semana, lo están haciendo 2 veces a la semana. For others, you know, they're just jumping on Instagram Live and just creating videos that make us laugh and just remind us of our humanity. Otros líderes han tomado su Instagram y han hecho en vivos donde simplemente nos hacen reír y nos recuerdan de nuestra humanidad.
I think anything we can do to remind ourselves that we're in this together and we're better together, I think those are the things leaders should be doing. Creo que lo que sea que nos recuerde y nos mande un mensaje de que no estamos solos, que estamos haciendo esto juntos, es una oportunidad en medio de esta pandemia. One thing I'm doing differently in this season is, I'm starting to write again. I'm starting to write, little blogs and, thoughts as just another way to help people through this season. Algo que yo estoy haciendo es que regresé a escribir blogs, regresé a escribir notas donde puede a través de mi escritura ayudar a personas a que encuentren paz. So for somebody else, it might be just getting in front of a camera and, playing an instrument or singing a song or, just connecting with people with the skills and abilities that God has given us. Para otras personas se puede ver tocar un instrumento o cantar, lo que sea que conecte con la humanidad y levante nuestro espíritu. Brian, qué podrías compartirnos tú para decirles a los líderes o los chicos estos que están en formación de liderazgo, que están en sus iglesias y que de alguna manera quieren crecer? ¿De qué tienen que cuidarse y qué tienen que buscar para desarrollar ese ministerio, para desarrollar su ministerio? So Brian, what would you tell this vast generation who is searching for leadership? Two things. What can you tell them to focus on? What can they search on? And what do they need to stay away from? Wow. That first question is easier to answer than the second one. Creo que la primera pregunta es más fácil que la segunda. I think for young leaders, look at other leaders who are a little bit farther ahead of them on the journey, and look at how they are using everyday things to connect with people. Creo que para aquellos jóvenes que están buscando liderazgo, que están preparándose, busca aquellos líderes que ya van un poco más avanzados que tú y ve cómo usan su diario vivir para conectar con la humanidad. For example, Rich and Don Cherie Wilkerson. Por ejemplo, Rich y Don Cherie Wilkerson. They're pastors of Vivo Church in Miami. Pastores de la iglesia Vivo en Miami. Once a week, they just start a live show, oftentimes in their laundry room, and they just create content that we can all relate to, and they just have conversations about things that we're all facing and we're all going through. Una vez a la semana se pone en su Instagram y a veces es en su cuarto de lavado y tienen conversaciones de las cuales nosotros estamos también experimentando. Those are two of some of the most influential leaders in the world, and they're just sitting in their laundry room having a conversation with an audience of thousands. Son un par de pastores jóvenes que son de los más influyentes en el mundo y están ahí sentados en su lavandería teniendo una conversación acerca de la vida y hay miles de personas mirándolos. And what leaders should stay away from? Y aquello de lo cual los líderes o los jóvenes se tienen que alejar de.
Don't eat any sugar during the quarantine. Don't binge watch on Netflix. Que no comas azúcar y no te la pases de Netflix. All of us are going to come out of this quarantine 20 pounds heavier, man. Ya, no. Que todos van a salir de la cuarentena con 20 libras más. But what I would tell young leaders is a waiting season is never a wasted season. Lo que yo les diría a los líderes es que una temporada de espera nunca es una temporada desperdiciada. You can find purpose wherever you are, whatever you are going through. Puedes encontrar propósito donde quiera que estés y a través de todo lo que estés pasando. And I would encourage young leaders, have a story to tell when we come out of this quarantine. Y le recomendaría a los líderes, ten una historia que contar cuando salgas de esta cuarentena. The future is for innovators. Sabes, el futuro es de los innovadores. The stories we're going to tell are people who took this waiting season and they began to innovate and create something of value for other people. Las historias que vamos a escuchar en el futuro son aquellas que se cocinaron en esta cuarentena, aquellos que tomaron este tiempo para invertirlo de una manera sabia. So whatever influence we have, whatever abilities we have, let's bless other people with those things. Cualquier influencia que tienes, cualquier habilidad que tienes, bendice a las personas con eso. Muy bueno, buenísimo. Really, really good, Brian. No querías decir nada. Brian, siguiendo esta línea de liderazgo y siguiendo Continuing this line of leadership. Y esto de buscar mi camino, de buscar mi vocación. To find your calling, to find the way. Y si la espera es, digamos, no es tiempo perdido. If the wait is not a waste season. ¿Cómo puedo estar seguro de que está bien esperar y no acción? How can I be assured? How can I be 100% sure that I am not wasting my time by not taking action? Wow, great question. I don't know if I'm the right person to answer these questions. Let's see if we can get Rich and Don on here. No sé si soy el indicado para contestar estas preguntas. Vamos a hablarle a Rich and Don. Something I read recently from a book called Own the Moment, which I highly recommend. Algo que acabo de leer recientemente de un libro que se llama Own the Moment, que lo recomiendo muchísimo. And something Carl says in the book is, keep your head in the clouds, but keep your feet on the ground. Algo que dice Carl Lentz, dice, mantén tu cabeza en las nubes, pero tus pies en la tierra. And I think that's the right attitude to have, regardless of the circumstances that you have. Y creo que esa es la actitud que tienes que tener, ya sea la temporada en la que estés. Always keep your head in the clouds. Siempre mantén tu mente en las nubes. Keep dreaming. Sigue soñando. Keep picturing a better future that you can create and be a part of. Sigue dibujando un mejor futuro el cual tú estás creando o estás siendo parte de. But at the same time, keep your feet on the ground, moving forward.
pero a la misma vez mantén tus pies en la tierra que te van a mantener en movimiento. Which basically means continue to serve, to love, and to add value to those that you do have influence over. Lo que quiere decir mantener tus pies en la tierra es que sigues sirviendo y que sigues agregando valor a aquellos que están en tu radar de influencia. Me parece fantástico que compartas. Ahí dejamos el link del libro de Carl para los que lo quieran buscar en Amazon. Ahí está. Si quieres. We left the link of the book you just recommended for our watching. Shout out to Carl, audience. man. Shout out to Carl Lentz. On New York City team. Un saludo a Carl Lentz de Nueva York. Thank you, Carl. Esperamos tu otro libro ahora en cuarentena. We're waiting for your next book during this quarantine. You want a book recommendation? Or ¿Quieres una recomendación? Dale. are you talking about something else? Yeah. Give us a recommendation, a book recommendation. Recommend us a book. ¿Has leído este? Sí, lo hemos leído. Not only do I recommend Ian Morgan Cron's book, but I also recommend his podcast. Every week, he's reinforcing the principles from that book. No solamente recomendamos el libro, sino su podcast. En la rama pastoral de Escuela de Liderazgo tenemos la clase de Enneagrama. I just told them about in pastoral track we have our Enneagram class. Cuéntame. And it's based on that book. Tell me, cuéntame por qué. So Brian, tell us why. Why do we have that class in that track? Because leadership is about influence. Porque liderazgo se trata de influencia. And before I can influence other people, I have to be able to influence myself. Y antes de poder ser influencia para otro, yo tengo que ser de buena influencia para mí. If I can't lead myself well, I can't lead other people well. Si yo no me puedo liderar bien, yo no puedo liderar a nadie más. So part of the journey of every leader is to discover who we are, discover our weaknesses, discover the areas that are unhealthy. Entonces parte del liderazgo es descubrir nuestras debilidades y nuestras fortalezas. And to begin that process of becoming the person that God wants us to be and other people need us to be. Y llegar a poder ser esta persona que Dios quiere que seamos, pero también llegar a ser la persona que las personas necesitan que nosotros seamos. I teach 2 classes at the leadership school. Yo enseño 2 clases en la escuela de liderazgo. I teach an organizational leadership class and a personal leadership class. Doy una clase de liderazgo de organización y doy una clase de liderazgo personal. And the reason I do that is because half of the battle of leadership is leading ourselves. Y el motivo por el cual decido dar estas clases es porque la mitad de la guerra de liderazgo es siempre líder, es nosotros mismos. And I would say, especially in this quarantine, where all of us are experiencing much higher levels of stress. Y diría, ahora más que nunca, donde en medio de la pandemia hemos estado experimentando niveles altos de estrés.
now is a great time to begin the process or to continue in the process of becoming the person that God wants us to be. Creo que este es el momento correcto para empezar el proceso de convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. Wow. Es un gran tiempo entonces. So this is a great time. That's right. Así es. Es una pausa para comenzar a It's a crecer. pause. It's a pause where we can start growing. Wow. Wow. ¿Qué número eres? ¿Qué número What's son? your Enneagram? Yo soy un 7 y Brian es un 8. I know that. Yeah. Una cosa. You really know Enneagram number and your wife tells you what your number is. Yeah. ¿Sabes cuál es tu número? Porque realmente, ¿cuál es tu número cuando tu esposa te dice, tú eres un... Ella me lo dijo. Yeah, she told my number, my wife. Gonzalo, what is your number? ¿Cuál es tu número, Gonzalo? Cristi, ¿cuál es mi número? 8. 8 igual. An 8. Oh, come on. Come on. That's why we have all those good questions. Hey, and this is not a good time to be an 8. Este no es un buen tiempo para ser un 8. You know, 8s are all about creating change and moving things forward, and we can't do that right now. We're stuck in our homes, you know, eating Pop-Tarts. Pop-Tarts. Los 8 siempre quieren estar activos y cambiando cosas, y ahorita estamos encerrados comiendo tartas de fresa. Pero queremos ayudar. But we Yes. want to help, right? And that's good. That's right. Es un buen momento para salir a ayudar. It's a great moment to help. La gente está dispuesta a que le ayuden. People are willing to receive help. That's right. En cuanto a, ¿por qué hiciste? O sea, ya sabemos que hiciste una separación entre el liderazgo para la organización y el liderazgo personal. Pero ¿cuál es la diferencia entre trabajar con una organización? ¿Cuál es la diferencia del liderazgo ahí? We know there's a difference between self-leadership and organizational leadership, but what would you say it's the difference? Well, personal leadership is leading yourself, which means creating good habits, having a good self culture, the words that you speak to yourself, how you react in stress, all of those things have to do with leading ourselves. Creo que liderazgo personal es cómo te hablas, una cultura, disciplina, buenos hábitos. And I'm a strong believer that if you don't lead yourself well, you're not going to be able to lead other people or other leaders. Y yo estoy 100% convencido que si tú no puedes liderarte bien, no vas a poder liderar a otros líderes. You want to discover what's really inside somebody, just give them responsibility. Give them power or authority. Si realmente quieres ver que hay algo que hay dentro de alguien, darles responsabilidad,
Mejor dicho, dales poder. Somebody who thinks they're patient, put them in charge of a team or, in charge of, a lot of people, and they no longer consider themselves a patient person. Oh, yeah. Dale a alguien que se considere paciente. Dale un equipo de muchas personas y te darás cuenta que no son tan pacientes. Who is it? Sorry, Brian. my 8-year-old daughter is knocking on the door. Perdón, mi hija está tocando la puerta. Brian, Quarantine life. Ya. Brian, ¿qué dirías que es más difícil? ¿Hablarse a uno mismo o hablarle a los demás? So what would you say it's most difficult? Talking to yourself or talking to others? 100% talking to yourself. 100% es hablarte a ti mismo. Why? When we're around other people, we don't project our real self. We project the self we want people to see. Mira, porque cuando estamos con otras personas, no nos proyectamos como realmente somos. Nos proyectamos como la imagen que creamos en lo que queremos ser. But when we're alone, when we're just with ourselves, we're not trying to impress anyone. So the way that we talk to ourselves is a really, really good indicator whether we're healthy on the inside or not. Pero cuando no estamos con otras personas, realmente nos hablamos de la manera en que nos vemos. Y de la manera en que nos hablamos cuando estamos solos es un buen indicador de de qué tan sanos somos. When we look at leaders that have a lot of influence and they're really well respected and well known. Cuando vemos a líderes que tienen mucha influencia, muy reconocidos, I don't think it has a lot to do with their skills or their abilities. creo que no tiene que ver mucho con sus habilidades o sus I think dones. that's part of it. But your skills and your talents will only get you so far. Y obviamente juegan una buena parte, pero tus habilidades y tus dones solamente te van a llegar hasta un cierto punto, te van a llevar hasta un cierto nivel. In my opinion, the best of the best leaders are the ones who can lead themselves really well. En mi perspectiva, los mejores líderes, los líderes de líderes, son aquellos que se pueden liderar a ellos mismos. They've been able to blend the person they are in public and the person they are in private. It's the same person. Han podido combinar y ser reales en las dos circunstancias, cuando están solos y cuando están con otras personas. Wow, that's tough. Yeah. Integridad. Integrity. Exactly. Sabemos que el tiempo es un tirano. Aquí tenemos la escuela de liderazgo. Ahí tenemos el link de la escuela de liderazgo. We know time is important. We have the link here of School of Leadership. ¿Qué puedo esperar? ¿O qué puedo esperar si voy a la escuela de liderazgo? ¿Qué puedo esperar? ¿Cuáles son las expectativas que me puedo hacer con la escuela de liderazgo? So Brian, what am I waiting for? What are my expectations if I make the decision to go to your school?
I would tell any person that's thinking about attending our school, I would tell them what I tell all of our students the first day they arrive. Les diría a aquellos que están considerando venir a la escuela, lo que le digo a todos los estudiantes que llegan el primer día de escuela. Our vision is to raise up world-class leaders for Latin America and beyond. Nuestra visión es de equipar a líderes de clase mundial y más alto. Nobody is going to believe in you more. Nadie va a creer más. Nobody is going to encourage you more. Nadie te va a animar más. Nobody's going to fight for you more. Y nadie va a pelear más. Even when you want to give up on yourself, we're not going to give up on you. Incluso cuando tú ya te quieras rendir de ti mismo, nosotros no vamos a dejar que te rindas. That is our heart. That is our vision. That is our mission. Ese es nuestro corazón, nuestra visión y nuestra misión. Increíble, buenísimo. Incredible. So good. Brian, te queremos agradecer este tiempo. Will, desde San Diego, nos acompañaste. Gracias. Gracias por este tiempo. Brian, saluda a tu esposa y tus hijos. Seguimos a tus hijos por tu Face. Continuamente estabas enviando fotos de la espera. Estuvimos orando en esos momentos complicados. Y Wow, muy beautiful. Y estamos muy felices del encuentro, de que pudieras haber salido todo bien y de la camioneta que te entregaron. Que bueno. Wow. So, Brian, we've been following you. Greetings to your wife, to your kids. We were praying, in those dark moments of your child. We are very happy. We've seen the pictures, and we celebrate that you received the van. We're very happy. Thank you so much. Thank you for your generosity, your prayers. Gracias por tu generosidad, tus oraciones. Means the world to us. Significa el mundo para nosotros, de verdad. Le agradecemos y desde aquí de Mentores Cristianos te damos muchas gracias por tu trabajo, por tu ministerio, tu servicio, Will, también desde ahí en San Diego. Gracias a ustedes porque expanden el reino y y colocan el nombre de Jesús en alto. Gracias. Sí, estamos en Ensenada también, solo que estoy aquí en un tiempito en San Diego, pero muchas gracias, Gonzalo, por la confianza. Thank you, Brian, for your leadership, your time, your wisdom. Thank you a lot. Gonzalo, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. Let's abrazo, go, mi papi. amigo. Los dejamos con el video de la escuela. Ahí va. Okay, and we say bye. Every moment in our life matters. The video of school. Each of us are given millions of moments to maximize what we have or to waste what we have. We are called to own every moment. Owning the moment means we don't waste our time. We don't waste our resources. We don't waste what's given to us. We don't wait for something better to come. Owning the moment means seizing what you have. It means taking what's in your hand and doing the best that you can with it. We have to own the moment. Bye, Brian. Bye. See you later. Adiós.